¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues es de un tema bastante, yo diría, peliagudo, complicado, difícil, y si no fuera suficiente con esto, pues tengo que decir que es un tema tabú. Es un tema del que no se habla en la sociedad, un tema escondido, un tema que se da en la soledad del hogar. Tu hijo te chantajee o te agreda, es un tema tabú, un tema que se guarda en casa, que se queda de puertas para adentro y que a lo sumo oyen los vecinos. Bienvenido, bienvenida al podcast Adolescencia y Familia. Soy Sonia, psicopedagoga y educadora social con 15 años de experiencia a la espalda trabajando con adolescentes y sus familias. Si como padre o madre sientes que a veces te faltan herramientas educativas, si te sientes desbordado o desbordada y te preguntas cómo puedes ayudar a tus hijos a gestionar mejor sus emociones, este quizá pueda ser tu lugar. En el podcast hablaremos de educación, de valores, de emociones, de cambios, de crisis y sobre todo de soluciones. Aprenderemos las mejores estrategias de comunicación, de resolución de conflictos y de gestión emocional para que tu hogar, tu familia, vuelva de nuevo a la calma. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bienvenido, bienvenida al podcast Educar Viaje de Vida. Como veis, hoy vamos a tratar un tema, ya avanzábamos, complicado, que es la violencia en el hogar, la violencia de hijos o hijas a padres o madres. ¿De qué podemos decir de este tipo de violencia? Os voy a avanzar un poco de en qué va a consistir el episodio de hoy, pues para que estéis atentos, porque es un tema importante, porque es un tema real. Y es que si nos fijamos en las noticias, aparte de hablar de la pandemia, también se habla del aumento de casos de violencia de hijos a padres, pues claro, pues porque demasiado tiempo juntos y encerrados en casa, esto puede ser una bombita de relojería. Así que si os parece, pues vamos a empezar definiendo un poco qué es la violencia, vamos a hablar de cómo prevenirla, de estrategias. Bien, empecemos por definir qué es la violencia de hijos a padres. La violencia de hijos a padres se trata de un comportamiento que provoca daños físicos, psicológicos o emocionales a otras personas, es decir, a vosotros, los padres, teniendo distintas manifestaciones. No todo es violencia o puede haber violencia de diferentes tipos. Ahora vamos a ver. Para hablar de esta violencia, además, tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, que tiene que haber intención de hacer daño, ya que si no hay intención, imagínate que es una persona pues que tiene algún tipo de discapacidad intelectual, en este caso no sería violencia filioparental, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber una intención por parte del hijo adolescente o de la hija adolescente para generar miedo o daño o para ganar poder sobre ti, que eres su padre o su madre. Entonces, hablamos de violencia cuando provoca daños, tiene una intención y además debe ser reiterada en el tiempo. Que tu hijo te dé un empujón en un momento determinado no es violencia de hijos a padres, ¿vale? Es un preaviso, es un hey, cuidado que igual se avecina tormenta, pero no es violencia filioparental, porque a lo mejor es algo puntual que tu hijo o tu hija se ha puesto nervioso y que no se vuelve a repetir jamás en la vida, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la violencia de hijos a padres debe ser intencional, debe ir a provocar daños psicológicos, emocionales o financieros y tiene que ser reiterada en el tiempo. Como veníamos avanzando, los tipos de violencia que podemos encontrar, pues es la económica. Vamos a empezar por esta, que es como la más rara, ¿no? O la que menos se oye, pero está ahí. Y es, por ejemplo, cuando venden objetos de valor vuestros, lo venden para conseguir dinero para ellos. Cuando utilizan tarjetas bancarias sin previo aviso, cuando roban para conseguir lo que quieren, dame dinero mamá, no, pues voy a la cartera y te lo quito, o te das cuenta de que faltan las joyas que tenías guardadas aquí y es que las ha cogido y las ha vendido, por ejemplo. Encontramos la violencia psicológica o verbal, ¿vale? Esta es la denominada violencia invisible. Esto recordará mucho a los casos de violencia de género, ¿de acuerdo? Porque al final la violencia es la misma, lo que pasa que cambian las intenciones y cambian los personajes, pero no deja de ser violencia. Esta violencia psicológica o verbal, también conocida como la violencia invisible,
pues serían casos como ignorarte abiertamente. Y hay un dicho muy común que es: el mayor desprecio es no hacer aprecio, ¿vale? Este tipo de violencia, de ignorarte, va machacando, va haciendo mella, el que hables y hagan como que no te escuchan, el que estés hablando y que se den media vuelta y se vayan. Esto es muy... machaca mucho, ¿vale? Hace que la persona se sienta cada vez más pequeñita. Pues negar afecto, mentir, intimidad, pues con un grito, amenazándote, irse de casa, por ejemplo, sin aviso y no volver en toda la noche, degradarte verbalmente, ¿vale? Este tipo de violencia es la psicológica y es la más común entre las chicas. Los chicos utilizan más la violencia física, aunque las chicas también utilizan la física y la económica, evidentemente, igual que los chicos pueden utilizar la psicológica y la económica también. La física es la que más se conoce, ¿no? Es la que sale en los medios. Es esta agresividad de dar empujones, que se ha visto en muchos programas de televisión, y es pues los empujones, dar golpes, romper objetos, dar un puñetazo a un cristal y romperlo a la puerta, ¿vale? Pues estos serían los distintos tipos de violencia que tenemos. Por lo tanto, ya sabemos dos cosas sobre este tipo de violencia de hijos a padres, ¿vale? Que es que tiene que ser reiterada, que tiene que haber una intención y que tiene que provocar daños va dirigida a provocar daños en otra persona, en este caso en ti como padre o como madre, y que además hay de tres tipos: la económica, la psicológica o verbal y la física. Seguramente ahora os estáis preguntando, ¿pero esto llega así de repente o cómo funciona? No, la verdad es que normalmente ya se empiezan a ver pequeñas pinceladas, pequeños desprecios, pequeñas actitudes que te pueden ir haciendo ver que en un futuro esto puede pasar. Los adolescentes que, por ejemplo, con los que he trabajado yo, que ejercían violencia hacia sus padres, pues cuando ya tienes un grado de confianza, ellos sí te pueden llegar a decir que hacían las cosas para conseguir lo que querían, que es, por ejemplo, una Play. Imagínate, yo quiero una Play y no me la das, pues te monto el pollo. ¿Por qué? Porque me funciona. Y ellos mismos te decían, hago esto, claro, después de un trabajo, ¿vale? Después de un trabajo de vamos a ver por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué es lo que sientes. O sea, ahí hay un trabajo detrás de este adolescente que te puede decir esto y que llega a esta conclusión. Y en el fondo ellos lo saben. Yo tuve un caso en concreto que me pareció, que lo explicaba mejor que un profesional, que decía, bueno, es que yo cuando era pequeño si pedía algo y no me lo daban, montaba un berrinche y entonces me lo daban. Sí, fui creciendo y vi que el berrinche ya no funcionaba, ya pasaban de mí cuando montaba un berrinche, entonces decidí pues lanzar objetos. Entonces yo tenía un juguete y se lo lanzaba a mi madre. Bueno, pues entonces conseguía lo que quería. Claro, llegó un momento en que yo ya tenía más fuerza que mi madre y mi padre y veía que ellos se asustaban cuando yo hacía este tipo de cosas. Normal, un adolescente ya es una persona grande, quiero decir, si es un caso de un chico o de una chica, ya son altos, ya tienen una fuerza, ya intimidan más que un niño que tiene un rebote. Claro, él, por ejemplo, cuando fue denunciado es porque le lanzó la tele a la madre. ¿Por qué termina lanzando la tele a la madre? Porque quiero la Play, no hay Play, cogió la tele y se la lanzó. ¿Vale? Entonces la madre pues tuvo que denunciar, obviamente. Entonces esto es algo que viene ya desde largo en el tiempo. Si tu hijo cada vez que quiere algo, tú le dices que sí siempre porque quieres darle todo y en un momento dado le dices que no, va a explotar. ¡Pum! ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a un no. Y un niño que le dices un no y si monta un pollo, entonces terminas diciéndole que sí, pues va a aprender que cada vez que quiera algo va a montar un pollo para que termines diciéndole que sí. Claro, con los años hay un momento en que tú como padre o madre pones un límite y dices, no, espera, hasta aquí, esto no se puede. Pero tu hijo no ha aprendido a aceptar un no. Tu hijo siempre que ha querido algo, por las buenas o por las malas, ha terminado consiguiéndolo. Por lo tanto, cuando recibe un no firme, si tiene que llegar a lanzar una tele, la lanza. Y si tiene que llegar a pegarte un empujón, te va a empujar,
¿vale? Esto hablamos de los casos de niños que ejercen la violencia de hijos a padres. Esto no ocurre siempre y se puede prevenir. ¿Cómo? Hablando con ellos y diciéndoles que no y poniéndoles límites cuando se les tiene que poner, que es a lo largo de su historia vital. ¿Qué pasa si ya tenemos el problema? ¿Hay solución? Quiero decir, se pueden hacer cosas, pero obvio, el trabajo va a ser mucho más complicado que si desde pequeñitos vamos haciendo camino, ¿vale? Como dicen, se hace camino al andar, pues eso. Si desde pequeños tú les vas enseñando que no pueden tenerlo todo en la vida, que van a recibir nos, que los berrinches no van a hacer que tú cambies tu decisión, pues entonces es probablemente más complicado que lleguen a ejercer este tipo de violencia en casa cuando sean adolescentes. Pero bueno, vamos al lío que me voy. La violencia tiene como un ciclo, ¿vale? Se llama ciclo o escalada de la violencia y es que vosotros mismos podréis verlo, incluso los padres que no tienen hijos que ejerzan violencia en casa, tenéis hijos adolescentes, se van a enfadar. O sea, ya no, el que el adolescente se enfade no es que sea violento, tiene que ser reiterado en el tiempo, tiene que haber una intención de hacer daño y tiene que ser algo potente, ¿vale? No es la rabieta que coge tu hijo adolescente que le dices, mira, vete a tu cuarto y deja de gritar ya que me tienes sorda. No es ese tipo de actitudes, ¿vale? Es dar un pasito más. Y quien la sufre, de los que me estáis escuchando, quien esté sufriendo este tipo de vivencias en casa sabe de lo que hablo. Y es que tú puedes verte venir el problema, ¿no? Primero se va acumulando la tensión, tiqui, empieza, mamá, quiero esto, no sabes cómo decir que sí, que no, empiezas a dudar, terminas diciéndole que no, pero así como muy con la boquita pequeña porque tienes miedo de que empiece a subir esa escalada, empiece a dar estos pasitos de ir subiendo y entonces tu hijo empiece, cuando ve ese no con la boquita pequeña, se hace grande y empieza a gritarte, te amenaza, da algún insulto. Ahí te descalifica, o sea, de repente es como, vale, ya estoy aquí metida y esto va a explotar. De hecho, la segunda fase en el ciclo de la escalada, la primera es la acumulación de la tensión, esa tensión que se nota en el ambiente, aquí viene, hasta que explota. Y en esta explosión se puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque el niño ha perdido por completo, cuando me refiero a niños, o sea, yo hablo de adolescentes, ¿vale? Desde los 12 más o menos hasta los 18, 21 incluso. Este momento es peligroso. Este momento tu hijo no sabe lo que está haciendo, ya no controla. Por eso se pierden, tú hablas con ellos muchas veces y tienen un momento en que la cabeza le ha hecho clic y ya no se acuerdan ni siquiera de lo que han hecho. O sea, tú les dices, es que has gritado esto, has empujado, has dado un portazo, has cerrado la puerta de un golpe y no son capaces de reconocer ese grado de agresividad en ellos mismos porque ya no están, ¿vale? Ya no están donde tienen que estar, se les ha ido por completo de las manos. Aquí hay que tener mucho cuidado y si te tienes que ir, te vas, ¿vale? Porque primero es tu seguridad. Y después viene, pues, el reconocimiento o perdón, ¿no? Pues me doy cuenta, ha pasado un tiempo, probablemente ha conseguido lo que quería, ¿vale? Y entonces, pues, te pide perdón, te promete que nunca más va a volver a pasar, lo siento mucho, madre mía, mamá, papá, no sé qué ha podido ocurrir, os prometo que no. ¿Qué pasa? Que esta fase de reconocimiento o perdón cada vez es más pequeña y la fase de agresión y de acumulación de la tensión cada vez es más grande y cada vez se da más. Sobre todo si al final consigue lo que quiere. Ahí está el kit de la cuestión, o sea, este es el tema. Si al final consigue lo que quiere, esto se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos estos casos ya cronificados? Pedir ayuda. Si el caso se te ha ido completamente de las manos, si tiene el control total de tu casa y de tu hogar, si tienes que denunciar, denuncia, porque a veces en un grado de violencia más pequeño, el niño no tiene por qué ser internado en un centro de menores, puede tener otro tipo de sanciones judiciales, como puede ser una libertad vigilada
Vamos, que no va a estar internado en un centro. Simplemente el juez, le va a dar un tirón de orejas y le va a poner como una especie de sanción en la que pues tu hijo o tu hija va a hablar con un educador, etcétera. Pero bueno, ya sabemos todos que la denuncia es lo último que se quiere y que ningún padre quiere denunciar a su hijo. ¿De acuerdo? Y además puede llegar a ser contraproducente en el caso de que la agresividad no sea mucho y el hijo lo vea como un te estoy amenazando con que te voy a denunciar, porque eso el hijo también lo puede recibir muy mal. Entonces ahí primero yo consultaría con un experto, ¿vale? Para valorar la situación y saber si exactamente estamos en el momento de hay que denunciar porque no hay marcha atrás de otra manera o no. Vamos a trabajar sobre esto sin la denuncia porque la denuncia va a ser más perjudicial que otra cosa. ¿Qué podemos hacer entonces como padres, como madres? Aparte de pedir ayuda si realmente consideráis que la necesitáis, que a veces es muy necesaria, pero hay otras veces que no, ¿vale? Yo os voy a dar 2 tips, 2 herramientas que son muy empleadas en estos casos, sobre todo en los inicios de este tipo de casos de violencia, bien sea chantaje emocional, bien sea violencia física, y en el tema de los robos, pues no tanto, ¿vale? Porque si te roba vas a tener que hablar con él y terminará gritándote, etcétera, y tendremos que terminar utilizando estas estrategias. Y lo primero es saber exactamente qué conducta es la que tiene tu hijo y anotarlo, ¿vale? Tú coges una hojita y anotas el día, por ejemplo, hoy, anotas la conducta y es que estábamos comiendo y le he dicho, hemos terminado de comer y le he dicho que recoja la mesa, esto es el hecho en sí. Dices, pones en otro apartado cómo ha contestado tu hijo o tu hija, pues me ha levantado la mano y me ha dicho que sí, claro, que va a recoger su madre la mesa, que él o ella se van a ver la tele y con malas formas y se ha ido. Y después vas a apuntar cómo has reaccionado tú, ¿vale? Como padre, como madre o cómo ha reaccionado el familiar directo, adulto que esté en ese momento. Por ejemplo, pues he reaccionado no diciéndole nada y me he puesto a quitar la mesa. O he reaccionado diciéndole, jolín, es que siempre estás igual, al final siempre tenemos que quitar la mesa los mismos, parecemos tus sirvientes, etcétera, ¿vale? Que podría ser otra respuesta. O le has dicho, bueno, es tu responsabilidad quitar la mesa porque es el día que te toca a ti, cuando te apetezca la quitas, pero tienes que quitarla tú, ¿vale? Y vamos a ver qué responde el niño o la niña al final. Pues ¿qué responde? Si tú le has dicho, si no le has dicho nada, pues ha respondido yéndose efectivamente a ver al sofá, a ver la tele. Si le has dicho que, jolín, siempre lo mismo, pitipi, 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 pero al final terminas tú recogiendo la mesa, su respuesta puede haber sido levantarse y ayudarte a quitarla o termina yéndose a ver la tele, que era su objetivo porque no quiere. O si le has dicho, mira, tu responsabilidad es quitar la mesa porque hoy te toca a ti, pues igual se ha ido, ¿vale? O se ha quedado recogiendo la mesa. Obvio, detrás de esta tercera opción tiene que haber una estrategia de consenso de normas y de límites. Lo que pasa que esto lo hablaremos en otro episodio porque si no se va a alargar mucho, ¿vale? Pero, en fin, el ejercicio en sí es anotar cuál es la conducta que no deseas, ¿vale? Cómo te contesta, en qué momento, qué es lo que hace, qué le dices tú, ¿vale? Y qué es lo que hace después de cómo reaccionas tú. ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo es encontrar la forma de que el niño o la niña cambie esa actitud. ¿Cuál es el problema? Que nadie queremos cambiar cuando nos piden que cambiemos, ¿vale? Si tú a mí me dices, Sonia, es que no me gusta absolutamente nada esto que estás haciendo, quiero que lo cambies ya, mi primera reacción es un no. Después igual te escucho, pero mi primera reacción es, no, yo no pienso cambiar. Pues imagínate en adolescentes. O sea, en un adolescente es y unas narices voy a cambiar multiplicado por 1000. Entonces, como todos normalmente cuando nos piden que cambiemos reaccionamos de primeras con un no y ponemos un escudo, pues igual lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros nuestra respuesta, ¿vale? Entonces, cuando se levanta y dice, me voy a ver la tele, y tú le dices, es que siempre estás igual, es que pitipi, 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 pero termina recogiendo la mesa, cambias tú esa actitud por otra, tu hijo o tu hija va a reaccionar de forma diferente. Entonces, la cuestión es encontrar de qué manera
tú puedes reaccionar de forma que él o ella cambie su actitud. Lo iremos viendo. Este sería uno. De todas formas, después os recomiendo para que lo podáis ver por escrito, que queda mucho más claro, ¿vale? Esto sería uno, hacer un registro de conductas, se le llama, de las conductas negativas y un registro de conducta positiva. La negativa es cuando hace algo mal, que como hemos dicho, ponemos el día, la hora, el hecho en sí, se levanta de la mesa y se va sin recogerla cuando le toca a él o a ella, qué le dices tú, qué te dice él y cómo termina siendo la reacción. Y después tenemos el tiempo fuera. El tiempo fuera o el tiempo en espera es una estrategia muy utilizada sobre todo cuando la violencia va aumentando, ¿vale? Cuando estamos en esta escalada de la violencia de la que hablábamos anteriormente. Y tiene unas características, ¿vale? Esto tienes que haberlo consensuado con él o con ella antes. O sea, tu hijo tiene que saber que tú a partir de ahora, cuando pase esta línea, cuando se ponga de esta manera, cuando tenga esta actitud, vas a reaccionar así. Le tienes que avisar, ¿vale? Esto tiene que ser algo hablado. Pues lo que haces es, imagínate que empezáis una discusión, la cosa se va de madre, empiezan los gritos y entonces le dices, mira, como habíamos hablado, ahora mismo yo me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir a mi habitación o me voy a ir a la cocina, voy a respirar hondo, voy a pensar sobre esto porque no quiero gritarte y que sigamos gritándonos el uno al otro. Cuando yo esté más tranquila o tranquilo como padre o madre y cuando tú estás más tranquila o tranquilo como adolescente, pues entonces retomamos la conversación, ¿vale? Es como el tiempo fuera, es como desaparezco de la vista de mi hijo. ¿Por qué? Porque si estás ahí es muy probable que volvamos a esa escalada de la violencia, ese subir, que termina en una explosión de la leche que no sabemos cómo podemos reaccionar ninguno de los dos. Por lo tanto, parece una tontería, ¿vale? Y pensaréis, esto no va a funcionar, pero de verdad os digo que funciona y debéis ponerlo en práctica cuanto antes, sobre todo si el grado de violencia en casa es elevado. Y tenemos que diferenciarlo con un abandono, o sea, no estás abandonando la habitación, no puedes vivirlo como, no, es que claro, gana él. Primero, no es una guerra y no es una batalla, porque si lo vivimos como una guerra y una batalla, tenemos todas las de perder. Entonces, no es que gane él. Tú ya le has avisado previamente que si pasa esto, vas a coger y te vas a retirar y vas a dejar de verlo en ese momento para pensar y efectivamente te vas a ir a respirar hondo muchas veces, y te vas a ir a pensar en qué consecuencia puede tener lo que ha hecho o en cómo lo vas a hablar para que no terminéis gritándoos. Pero todo esto es una estrategia que, como comentabas, muy importante se haya dicho antes. No vale el ahora de repente me piro y mi hijo se queda diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido? No, él tiene que saber que mira, que la cosa se está yendo de madre y que necesitas coger aire y él también, o ella también. Entonces te vas y al cabo de un rato, cuando estéis los dos más tranquilos, se retoma la conversación. Es súper importante que esa conversación se va a retomar. No va a quedar en el olvido. Porque si queda en el olvido, entonces sí está ganando, ¿vale? O sea, si lo vemos como una batalla, sí está ganando. No, esa conversación se va a retomar, ¿vale? Y bueno, pues por hoy yo creo que está bien. Hemos hablado un poco de qué es la violencia, hemos hablado de los diferentes tipos que hay, de la importancia de intervenir lo más pronto posible, de pedir ayuda si lo necesitamos y de 2 estrategias que os pueden venir bien a la hora de afrontar estas situaciones. Mi recomendación, si veis que solos no podéis, acudir a un especialista. Me da igual qué tipo de especialista, puede ser un psicólogo, puede ser un educador, me da igual, la cuestión es que busquéis ayuda, pero hablarlo, ¿vale? Lo importante, aparte de buscar ayuda, es que visibilicéis esta situación, porque habrá muchos padres a vuestro alrededor que estén pasando lo mismo. Y los padres podéis apoyaros los unos a los otros, porque si yo ya he vivido esto, te voy a comprender y no te voy a juzgar. Y si no lo he vivido y me lo cuentas, si soy tu amigo, te voy a comprender y no te voy a juzgar. Y el apoyo del entorno es muy, muy importante. Tenemos que ser conscientes, tenemos que acabar con la violencia en casa como tabú. Hay que darle visibilidad a este problema porque cada vez va más en aumento y es un problema generacional y es un problema educativo que viene dándose desde
Sobre todo, bueno, se ha dado desde siempre, pero sobre todo desde la crisis del 2008, cuando los padres ya no podían comprarle todo a los hijos porque, pues por el tema económico de la crisis, va a haber un aumento bestial de casos de violencia de hijos a padres porque nunca habían recibido un no. Y su tolerancia a la frustración, es decir, el que le dijeran que no, era nula. Y ahí empezaron a aumentar los casos de violencia. Entonces, tenemos que saber qué hacer y tenemos que apoyarnos los unos en los otros. Y tenemos que hablarlo, porque hablar hace que puedas aprender nuevas estrategias que otros padres como tú han utilizado con sus hijos y que tiene solución y que cuanto antes cojamos el problema, antes lo solucionaremos. Que el problema ya es muy grave, también hay solución, ¿vale? Pero la intervención pues va a ser mucho más complicada o más alargada en el tiempo y vosotros como padres estaréis mucho más machacados. Y lo importante es que vosotros estéis bien, porque si tú no estás bien, no vas a poder cuidar de tu hijo o de tu hija adecuadamente. Y el machaque psicológico, emocional, físico que puede recibir un padre por parte de su hijo adolescente, lo hunde. Y si te hunde, va a ser muy complicado que tú puedas volver a coger el timón, puedas volver a coger las riendas de tu casa y a ejercer el rol que te toca, que es el rol de padre o de madre. Una vez dicho esto, si os interesa el tema y queréis saber más, en mi web, que es www.adolescenciayfamilia.com, podéis encontrar un minicurso gratuito que hay 5 sesiones en vídeo, bueno, son 4 en vídeo, en la que hablamos de cómo identificar el problema, de qué es la violencia y cómo prevenirla. Están estas 2 técnicas que os he explicado metidas en un dossier, pues para que podáis ver un poco cómo se anota, etcétera, y qué es el tiempo fuera, y bueno, pues está explicado en el vídeo con un PowerPoint, pues se ve un poco más claro. También os doy unas técnicas o estrategias de comunicación, ¿vale? De cómo comunicarte con tu hijo adolescente para que te escuche, cómo poner límites y un poco los cambios que hay en la adolescencia. Ese material es gratuito, ¿vale? Si queréis podéis acceder a él sin ningún tipo de problema. Y si no queréis, pues no, ¿vale? Y si no, también me podéis encontrar en Instagram, en @adolescenciayfamilia. Y bueno, pues en esta cuenta os voy dando tips y aquí también podéis acceder. Desde aquí también podéis acceder al minicurso. Lo dicho, es gratuito y no hay ningún tipo de compromiso porque mi intención es ayudar, que para eso estamos aquí. Un beso grande y espero que el episodio de hoy os haya gustado. Nos vemos pronto.